Muy buenas tardes, estudiantes, profesionales, técnicos en la especialidad de refrigeración y aire acondicionado. Nuevamente es para mí una gran satisfacción dirigirme a todos y cada uno de ustedes en este tema que es muy importante en los Estados Unidos y en cualquier país del planeta Tierra donde haya que controlar el confort de las personas. El día de hoy voy a hacer lo que llamaríamos el cableado de un termostato. Pero como existen diferentes termostatos, yo me voy a referir al termostato de ambiente. Cuando me refiero al termostato de ambiente es para ver el confort de las personas. Las personas por lo general deben tener una determinada temperatura que es 70 grados Fahrenheit con un más o menos 2 grados. Para algunos es 72 en verano, algunos es 70 en verano y algunos es 68 en verano. Y en invierno la cosa cambia, es 70, 73, 74, pero no menos de 70, que es para tener calefacción, y esto es lo que hay que buscar. Simplemente el aire acondicionado hay que controlar la humedad, que más o menos sea el 70%. La humedad, se puede definir la humedad como el porcentaje de aire al estado de aerosol. Cuando decimos que es 90%, podríamos decir que estamos respirando una alta concentración de vapor de agua. Pero si decimos 30%, ya habríamos de hablar de aire seco o hablamos de sequedad. El confort de las personas es cuando están en estos dos rangos de temperatura. Pero en realidad existen diferentes tipos de termostatos. Hay termostatos horizontales, termostatos verticales, termostatos redondos. Pero también podemos clasificar dos tipos de termostatos. Unos termostatos de última generación que tienen en su control por Wi-Fi. Pero ¿qué limitación tiene? Que no puede ser más de 400 pies. Pero también hay termostatos que usted lo quiere conectar de un sitio a otro. Por ejemplo, usted está en Colombia, en Perú, y quiere ir a Nueva York y quiere tener su casa con calefacción. Entonces, estos ya son termostatos que tienen acceso a bajar una aplicación y de cualquier lugar del planeta Tierra usted puede poner la temperatura de confort que usted más desee. ¿Esto qué significa? Que existen dos tipos de Wi-Fi, lo que son solamente usando los termostatos Wi-Fi y lo que usando la línea de Ethernet para poder comunicarse a distancia el termostato. Ahora bien, podríamos decir que nosotros estamos haciendo ahorita un esquema de todo el cableado de un termostato. Entonces, lo primero que tenemos que, para poder cablear y hacer una instalación, tenemos que tener dos tipos de corriente. Esta corriente acá vamos a llamarle corriente de alto voltaje. Y la otra corriente sería la corriente de bajo voltaje, que lo vamos a hacer posiblemente en esta línea de abajo. Entonces, en esta línea de abajo yo voy a colocar la línea de bajo voltaje. Entonces, esas dos líneas van a parecer lo que sería de low volt. Y ese low volt generalmente es de 24 voltios de corriente alterna. Y este de 115, 115 voltajes de corriente alterna. Entonces, cuando se tiene en el techo la unidad condensadora o cuando la unidad está fuera de la parte interior, entonces vamos a tener los componentes eléctricos que voy a enumerar a continuación. El primer componente para poder hacer un cableado de un termostato, debo tener un transformer o un transformador. Generalmente el transformador, si voy a usar corriente 15, hay transformadores que ya están codificados por la letra que va a ir el cable blanco, que vendría a ser el cable caliente. Y aquí va a estar la letra B, que es el cable negro. Ambos son de 115. Pero aquí va a salir un componente llamado común y el otro sería el componente que es el caliente del transformador. Esto se conoce como bobina secundaria y esta se conoce como bobina primaria. Este transformador
tiene entonces dos mandos. Uno de ellos diría directamente, por decirle, a este punto, y el otro iría directamente al otro punto de acá, de la de bajo voltaje. Ahora bien, si yo quiero alambrar este circuito, vamos a dividirlo en dos partes. En el primer caso, vamos a alambrar de manera rápida en la pizarra, vamos a alambrar lo que se llamaría corriente de alto voltaje. En este caso, voy a considerar y voy a codificar aquí. En los Estados Unidos y en el Código Eléctrico Nacional, cuando uno escribe la letra H, significa que es el caliente y el otro vendría a ser el neutral. Es decir, que me están diciendo que se trata de un voltaje de 115 de voltio de corriente alterna. Puede ser de 208 monofásica o 208 trifásico, por decirle, ¿no? Hay 208, puede ser 240, pero que es de una fase. Una fase significa LL. Pero si yo tengo 115 será H y N, que será también de una fase, pero ¿es de cuánto? 115 voltios. Y si yo tengo 208 a 240, voy a tener corriente trifásica. Para las personas, para familiarizar, tenemos que tomar en cuenta, una fase se mide entre dos líneas. Una fase en 115 entre dos líneas. Y una fase sería así, de tres líneas, triphase, línea 1, línea 2, línea 3. Entonces, en este caso estamos tomando la corriente de 115 voltios. Ahora bien, voy a empezar a alambrar y voy a hacer que todos ellos estén interconectados entre sí. Y para esto lo que hago es que el caliente le va a llegar al transformador y ese transformador le va a llegar aquí al punto 4. Punto 4 vendría a ser entrada al relay y el 2 y 5 vendrían a ser las salidas del transformador. Correcto. Ahora, como estoy tomando acá el caliente, quiere decir que lo que sale aquí es caliente y lo que sale aquí es caliente, pero el circuito está abierto y acá está cerrado. Luego, ¿qué hago yo? Esto es lo que se conoce como contactor. Igual que la electricidad, hay contactores que son de 3 polos, contactores de un solo polo, de 2 polos, y contactores de 2 polos, pero con corriente de alto voltaje. Bien, entonces en este caso vamos a considerar que esta va a ser la línea caliente. Entonces esta línea caliente va a venir por acá. Entonces acá está conectado. Y esta línea de corriente va a estar conectado también aquí. Ok, entonces ya se conectó la línea 1, que vendría a ser el caliente. Acá también la línea 1 o también sería caliente. Entonces le falta alimentar el neutral. Entonces en este caso agarro de otro color, agarro el cable negro, le hago un crossover indicando que no se va a conectar, simplemente va a ir por encima o por debajo. Ya el transformador tiene corriente primaria, pero como este elemento que está aquí le falta completar y no tengo la carga, lo vamos a ver en el módulo siguiente. Entonces viene acá esta línea que está aquí y esta línea va a ir crossover y se va a conectar de esa manera. Lo mismo que esta que está aquí, viene por acá, crossover y se conecta. Quiere decir que aquí ya le llegó los 115 en una fase. Aquí le llegó los 115 también una fase de entrada. Y aquí solamente le llegó el caliente. Ahora bien,